Leamos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor Jesús continúa dando instrucciones a sus discípulos. Solo unos momentos antes, Pedro había confesado que Jesús era el Cristo. Les había hablado acerca de la iglesia y de las llaves del reino de los cielos. Y entonces ahora les dice algo que es sumamente profundo, pero muy poco entendido en ese momento por los discípulos. Número 1, les dice que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto, pero resucitar al tercer día. Jesús está aquí prediciendo su muerte, pero también su resurrección. Y estos eventos están registrados en los 4 evangelios. Todos ellos hablan del que el Señor Jesús predijo con anticipación su muerte y su resurrección. Esta era una manera de preparar a sus discípulos para los eventos que vendrían, para que ellos no se sientan sorprendidos, sino que puedan saber que ya se les había hablado respecto a lo que tenía que acontecer, que no era otra cosa más que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Isaías en el capítulo 53 específicamente hablaba de que el Salvador sería despreciado, desechado, herido, afligido, y todo esto por nuestras transgresiones. De seguro, los discípulos que eran judíos, y como todo judío, iba a la sinagoga para escuchar sábado tras sábado lo que se leía allí en la sinagoga, sabían o habían escuchado en algún momento de las profecías de Isaías respecto al Cristo, pero no lo habían entendido, no lo comprendían, porque ahora de manera mucho más simple el Señor Jesús les está diciendo todo lo que ha de acontecer con él. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículo 16, describe cómo el infinito amor de Dios por toda la humanidad hace que todo lo que les está hablando el Señor Jesús tenga que suceder. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este pasaje de la Biblia de Juan 3:16 se dice que es el más conocido en todo el mundo, pero el menos obedecido, o por lo menos el menos entendido. El Señor Jesús aquí está tratando con sus discípulos y les está diciendo que Él tenía que padecer mucho, ser muerto, pero resucitar al tercer día. Número 2, Pedro entonces le dijo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera todo esto que me estás diciendo te acontezca. Solo unos días antes, Pedro había confesado que Jesús era el Cristo, y por esto el Señor Jesús le había alabado, le había dicho: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dijo todo lo que hemos visto antes, que él ahora tendría las llaves del reino de los cielos,
que él ahora sería la parte principal a través de lo cual la iglesia se formaría, la piedra pequeña, que ya lo hemos hablado antes, y de pronto ahora él está diciendo, Señor, no, eso de que tengas que padecer mucho, que los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas te maltraten, te hagan daño y que seas muerto, eso no tiene por qué acontecer. Pedro, por supuesto, hasta aquí no entendía la gran necesidad que había de que Jesucristo sea sacrificado por todos y cada uno de nosotros. Como un ser humano, como nosotros, solo estaba mirando el sufrimiento terrible del que hablaba Jesús. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo aquí, el salvar a la humanidad tiene un costo. Hoy en día se habla de lo fácil de la salvación. El facilismo de la salvación. Decimos que ser salvo es fácil. Mire, es fácil para nosotros, pero alguien tuvo que pagar por nuestra salvación. Que a ti no te cueste nada no significa que a alguien no le haya costado. Por supuesto que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador el día de hoy y hacer una oración de arrepentimiento es relativamente fácil el camino para la salvación, pero es fácil para ti. Pero todo lo que aconteció con el Señor Jesús fue el costo de tu salvación. Jamás olvides eso. Ninguno de nosotros debemos olvidar que el costo de nuestra salvación fue el sufrimiento, el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo por parte de la religión. No fue el pueblo el que mató al Señor Jesucristo, fue la religión. Por eso es que tengo que decirle siempre una y otra vez, el Señor Jesús no vino a fundar una religión, vino a estar en contra de la religión porque la religión esclaviza, la religión aleja a las personas de Dios. La religión impone sobre las personas preceptos y reglas que los que gobiernan las religiones no están dispuestos a hacer. Por eso es que nosotros no hablamos de religión, nosotros hablamos de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, en esta oportunidad, Pedro es amonestado. Quítate de delante de mí, Satanás, le dijo el Señor Jesús. Hoy en día consideramos, o la gente considera, que Pedro es la cabeza de la iglesia o que fue el primer papa. El Señor Jesús está hablando de manera dura con Pedro ahora porque Pedro es como usted, es como yo, como cualquier persona que en ese momento está siguiendo al Señor Jesucristo, que en ese momento está actuando como toda persona, actuando solamente llevado por sus impulsos emocionales de decirle al Señor Jesús, no, esto no tiene por qué acontecerte. Y el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Son unas palabras duras para una persona. Y no solamente eso, sino que le dice algo más. Me eres tropiezo. ¿Por qué el Señor Jesús se referiría con estas palabras tan duras a Pedro? Porque precisamente Satanás sutilmente trata de adentrarse en el plan de Dios para tener conmiseración. Satanás quiere que no suframos, que todo nos vaya bien. Por eso es que el evangelio light que se predica el día de hoy, yo particularmente creo que no es el evangelio de Jesucristo. Si a usted le enseñan, si a usted le dicen que haga pactos para ser próspero, para que no le falte nada, si a usted le dicen, le engañan que seguir a Cristo es para que usted tenga todos los bienes materiales que hay en esta tierra y los disfrute, etcétera, etcétera, no le están enseñando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Satanás siempre trata de suavizar el mensaje de Dios para que la gente se sienta cómoda. Cuando se le predican mensajes cómodos a la gente que le gusta escuchar, ahí está. Hay miles de iglesias con enorme cantidad de gente asistiendo. Las religiones tienen millones de seguidores porque se les da a la gente lo que quiere escuchar. Se les suaviza el evangelio para que, bueno, un día vayan a la iglesia y después sigan con sus borracheras, con sus pecados, con sus carnavales, con sus fiestas, con todo, como si nada hubiese pasado. Ya después el siguiente domingo viene
vienes, tenemos otra misa, o nos golpeamos el pecho, tenemos otro culto, y ya todo sigue igual. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se lo demuestra el Señor diciéndole a Pedro: me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Sí, porque nos gusta más lo que los hombres nos enseñan y nos predican antes que lo que nos predica el Señor Jesucristo. Jesús estaba diciendo: sí, hay un costo seguirme, sí, por supuesto, me va a costar la vida darles la salvación, tengo que ir y sufrir. Y si ustedes entienden eso, también en esa magnitud van a servirme, van a seguirme y van a ser mis discípulos. Mañana continuamos con nuestro devocional. Para no perdérselo, suscríbase a nuestro canal y dele clic a la campanita de notificaciones, y entonces diariamente usted tendrá el devocional en su teléfono o en su televisor para escuchar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Mañana nos estamos escuchando.